primer objetivo específico. Ahí debes leer tú el primer objetivo específico, ¿no? Entonces, porque recuerda que las 4 primeras preguntas son para el primer objetivo específico y las 3 últimas para el objetivo específico 2. ¿Me entiendes, Miguel? ¿Escuchas? Miguel, no te escucho. Carlos, ¿está Miguel? Sí, está bien, doctora. Sí, él sí le escucha. Pero ahora creo No, que se ha ido, se se ha ha ido. Hay salido. que esperarlo, hay que esperarlo. Doctora, mientras entra Ah, no, ahí se dice. ¿Entró? Sí. O sea, ahí arribita la tabla 1, o lo puede mencionar o simplemente puede Me escribir, votó, ¿no? profesora. Objetivo específico 1. Miguel entró. Sí, me votó, profesora. ¿Cómo Ya. sería la explicación del cuadro, profesora? Entonces, luego de haber aplicado las entrevistas a los 5 especialistas participantes de este estudio y dando cumplimiento a los objetivos de la presente investigación, presentamos la tabla número 1, la pregunta tal, para lo cual se observa las respuestas de los 5 entrevistados, quienes tienen posturas divergentes, ¿no? Tal como lo dice acá en la interpretación, creo. A ver, quienes precisan que frente a las posturas, no, quienes, a ver, aquí hay que mejorar la forma de presentación. O sea, se presenta la siguiente tabla que evidencia la respuesta de 5 abogados especialistas y al hacer el análisis de esas opiniones, presentamos la interpretación, ¿no? Cabe precisar que frente a la postura de estos entrevistados surgen 2 posiciones divergentes. La primera posición, y ahí pues lees tu interpretación, ¿ya? Para que no estés leyendo uno por uno. Simplemente lees la interpretación, pero haces mención que esa interpretación se desprende de las opiniones de los 5 abogados. ¿Dónde está Miguel? Siguiente pregunta. Pasamos a la 2, ¿verdad, profesora? Sí, el mismo. El mismo esquema. En base a la... Pongo la pregunta 2. Sí. Así es. Ah, Ya. A ya. ver, En léela, todo Miguel, caso, léela. lo comparto del Word en todo caso. ¿Ya? Ujú. Para que puedan Ujú. Ahí está la pregunta 2. Ujú. En relación a la pregunta 2, ¿considera necesario que el criminal compliance debería ser aplicado a todas las empresas y de esta forma limitar la comisión de delitos por la personalidad jurídica? Diga usted por qué. Eh, los 5 especialistas eh, dan diversas opiniones en la entrevista en relación a esta pregunta, pero coinciden en la necesidad de implementar el criminal compliance porque al ser una herramienta útil para prevenir la comisión de delitos, permite controlar de cierta forma este problema en un nuevo y más aún en este contexto de virtualidad. ¿Qué pasó? Se fue otra vez, creo. No, ahí está, ahí está. Entonces, Maticorena 2021 señala, no, pero esta ya no iría esa cita, ¿no, profesora? Porque solamente es la interpretación de las entrevistas. Ese Aquí, Maticorena ese 2021, proceso justamente, a ver, hace la interpretación de las opiniones de los 5 especialistas y eso lo complementas
no, refuerzas con lo que dice Martí Corena, quien también señala que ese programa, el Criminal Compliance, va a atenuar la responsabilidad de manera objetiva, ¿no? La realidad Según que dice ahí, no se logra ver. de cada empresa. O sea, Siguiente. ese es para reforzar, ¿no? Ujú. Que lo que dicen los entrevistados tiene concordancia con lo que también dice la teoría. Siguiente tabla, profesora. Dice, en relación a la tabla número 3, los especialistas a la entrevista de la pregunta número 3, que es si consideran necesario que la transferencia de un bien inmueble se realice con la cancelación total de este, diga usted por qué. Eh, De acuerdo a las posturas de los entrevistados, se evidencia que no hay concordancia frente al ordenamiento jurídico y que el artículo 949 se convierte en un elemento vulnerable de todo acto jurídico cuando se trata de la transferencia de un bien inmueble sin haber asumido el pago total del mismo. Por tanto, cuando la persona jurídica responsable indirectamente tiene derecho en caso de haber cumplido con toda la interpretación, profesora, ¿no? De esta tabla. Así es. Lo mismo con las otras preguntas. Y Con la... se refuerza con el enunciado de Troya. Ujú, así es. Coincidencia, la voluntad porque se ya. El 4 la tabla 4 profesor Carlos. Hasta las 7, la misma metodología, Ya, Miguel. ya. ¿Ya? Hasta Seguimos las en las 7. 7, hasta las 7, profesor. Luego pasas a la siguiente diapositiva, son las conclusiones. A las 7. Ya, entonces eso pegamos en el PowerPoint y de Ujú. ahí vamos al PowerPoint, profesor Carlos. Al PowerPoint Group. Eso no va a eliminar. Hay que ir a conclusiones. Conclusiones. Y pegas las conclusiones que están en el contenido del Word ¿Y las sugerencias también? y tus recomendaciones que hiciste, sí. Y finalizas. Y te pueden preguntar, a ver, ¿qué normas de redacción has empleado para elaborar tu trabajo de investigación? ¿Perdón? ¿Qué normas de redacción has empleado para elaborar tu trabajo de investigación? El APA. APA, séptima edición. Eh, Se ponen todas las ¿Cuáles conclusiones, son, si te ¿verdad? preguntan de repente cuáles son las variables, qué vas a responder? Se ponen todas las conclusiones, son como 4 párrafos, Sí, las sí, 4 conclusiones, y las sugerencias también todas. sí. Ya, me dijo, si me preguntaban qué, profesora, ¿Cuáles son las variables de estudios de su trabajo? las variables son la responsabilidad de la personería jurídica y la impunidad, de acuerdo a la normativa que En rige. este caso, por tratarse de un estudio cualitativo, se consideran categorías, ¿ya? Ok. Y menciona las que has dicho. Ujú. ¿Ya? Recuerda que variables no es para tu estudio, eso es para estudios cuantitativos. Profesora, entonces, como resultado total del trabajo de investigación, ¿qué es lo que arroja o ha arrojado el trabajo de investigación? Está en tus conclusiones, Las conclusiones. sí. ¿Qué criterios Solo has las tenido conclusiones. Las para sugerencias, elaborar las conclusiones? perdón. ¿Qué criterios has tenido en cuenta para elaborar tus conclusiones? El artículo 949, también el criminal compliance, ¿no? La responsabilidad y la impunidad de la personalidad jurídica. Las conclusiones han sido elaboradas en base a los objetivos propuestos por esta investigación y cada objetivo presenta una serie de interrogantes cuyas respuestas analizadas nos dan como resultado una conclusión. Las conclusiones han sido O sea, elaboradas las conclusiones siempre van a ser a partir de los objetivos. en base a los objetivos
objetivos o la problemática, los objetivos. Objetivos propuestos Ujú. O los objetivos propuestos, ¿qué en más esta en investigación, investigación? los cuales son un objetivo general y dos específicos, pero que a partir de ellos se desprendieron 7 preguntas que han sido debidamente aplicadas mediante la entrevista y analizadas. Producto de ese análisis nos da como resultado las conclusiones. ¿Por qué no tienes hipótesis? Hipótesis, no, en nuestro trabajo de investigación, por ser de método descriptivo, no cuenta con hipótesis. Por tratarse de una investigación de enfoque cualitativo, método descriptivo, ¿no? Entonces, es un estudio donde no se ha investigado mucho sobre este tema, por lo tanto, no podemos hacer una hipótesis. Recuerden que las hipótesis son suposiciones. Yo no puedo suponer de algo que no se conoce a profundidad. Justamente este estudio es para indagar a profundidad el tema en cuestión y a partir de ese estudio más adelante se puedan propiciar nuevos estudios, pero ya con las hipótesis para ampliar más o explicar, ¿no? ¿Por qué sucede este problema? En este caso se está explorando, se está analizando recién para que quede como antecedente para futuros investigadores y amplíen el conocimiento sobre este tema. ¿Mm? A ver, mm, bueno, ¿qué sucede a ver, qué sucede en el ámbito, te pueden preguntar internacional o local? Local ya lo dominas, te falta buscar en el ámbito nacional, ¿no? ¿Qué Al sucede internacional. con el problema de tu investigación? Te pueden preguntar también, a ver, em, ¿qué es la responsabilidad jurídica? O te pueden preguntar, ¿qué es la personería jurídica? ¿Cuál ha sido la fuente o el autor que ha considerado para darle ese soporte teórico a sus categorías? ¿No? Ahí tienes autores en el marco teórico. Siempre tenga a la mano un autor teórico, un autor metodológico, ¿no? Estadístico no, porque no haces estadística. Pero metodológicos no tenemos, profesor. Puedes mencionar a Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri es un autor de metodología de la investigación, un autor mexicano que tiene varios libros y que se le considera pues como la base de la metodología de la investigación, como el ABC de la metodología de la investigación. Ya, profesora, disculpe, ¿puede repetir en relación al autor teórico y la metodología? Roberto Hernández Sampieri. Ya, no, la pregunta que podrían realizar. Mm, ¿Quién es el autor metodológico que ha leído usted o cuál es la fuente metodológica que ha leído usted para dar soporte o para elaborar su diseño de investigación? Ya, entonces sería el autor teórico de la metodología. Ujú, Es el señor Roberto Hernández Sampieri, ujú. mexicano él. Tiene eh, varios libros, se le considera como el ABC de la investigación. Y justamente tiene un libro de las rutas cualitativas y cuantitativas, las rutas mixtas de la investigación. Después, a ver, ¿cuál ha sido el motivo, el interés que ha tenido usted para iniciar con esta investigación? es en De base a la ahí experiencia, tú ¿no? lo tienes que, ¿no? Explicar muy sucintamente el motivo principal de dónde se inició tu idea de investigación. Em, ¿Qué más? Tienes que dominar los términos que tienes allí, pues, ¿no?
transaccional, ya sabes, porque se ha hecho un solo periodo de tiempo. Eh, ¿Qué más hay? No experimental porque no estás manipulando las categorías, solamente estás observando, ¿no? Analizando y describiendo qué sucede con el fenómeno que estás investigando. Eh, bueno, ese es cómo has elaborado tus problemas específicos a partir de las subcategorías que son responsabilidad e impunidad. ¿Y de dónde identificaste estas subcategorías? De la revisión bibliográfica. Al darle sustento teórico a las categorías, allí pudiste identificar Profesora, la ¿puede repetir esto de responsabilidad de y los la objetivos? impunidad de la personería jurídica basados en el artículo 949. ¿Qué dice el Profesora, artículo 949? Ya tú lo sabes de memoria. ¿puede repetir lo de los objetivos? No. ¿Cuál? ¿Cuál de los objetivos? Ahorita lo último, que en base al objetivo, se ha desarrollado en base a los objetivos. Eso te eh, dije hace rato. no, ahorita lo último. Las conclusiones. Ajá, lo último. Pero eso te dije hace rato, las conclusiones se elaboraron en base a los objetivos. Ya. Sí, sí, no, ahorita lo que manifestó ahorita. Mm, Ay, no lo recuerdo. Te estaba diciendo. Otra pregunta que podrían hacer, mm, ¿Cuál es el antecedente que tiene mayor similitud con tu trabajo y a qué conclusiones llegó? Entonces, eh, dentro de tus recomendaciones, a ver, pasa tus recomendaciones para ver pero qué también, recomendaciones has hecho. A ver, pasa también tus no recomendaciones. puede, no puede haber similitud, ¿no? Porque el caso es, digamos, un tanto sui generis. Claro, Podría si ser no hay también. ninguno similar con las mismas categorías, ¿no? O quería el propósito de implicancia, entonces, pero sí puede haber con alguna categoría, justamente porque es un tema poco estudiado y por eso pertenece al enfoque cualitativo. No, recomendaciones. Siguiente. Siguiente. Conclusiones. Siguientes es recomendación. No has hecho ahí, ¿dónde está? Entonces, ¿Dónde están tus recomendaciones? sugerencias es. Claro, ¿dónde están? Ahí va, ahí va. No es muy amplio, es conciso. A ver, Ah, lee la primera sugerencia. dice, en toda transacción de bienes inmuebles a plazos hay que tener mucho cuidado, ya que personas inescrupulosas podrían causar una afectación a la otra parte. En este sentido, como contrapartida, en el contrato se debería tomar ciertas precauciones. A ver, O, de acuerdo a las recomendaciones que usted brinda, ¿puede dar un ejemplo de afectación que se puede dar en esos casos? de acuerdo. Claro, la afectación se da con las transferencias secuenciales que terminan en despojar del bien al propietario original, ¿no? Esa sería la afectación. ¿Esa Pero, afectación tiene algún, contrapartida, o alguna relación con la pérdida económica para el Estado? mm, en ese sentido, profesora, ahí ha intervenido el notario, sí se pagan los tributos
pero al despojar del bien al propietario original le causa una afectación particular al propietario, al Estado, Hay al una Estado. parte de la teoría, yo leí que Ese es cuando hay es la incluso una informalidad. tesis, hay una tesis del vacío legal del artículo 949. Y al enajenar al propietario, también indirectamente tiene una afectación Lo en que el menciona, beneficio económico del Estado, por cuanto el Estado deja de recibir los impuestos que podría generar, ¿no? eso está un poquito relacionado a la informalidad en las contrataciones, en También, los contratos y en las inscripciones registrales. Pero, ajá, pero en el artículo 949 me parece que no va tanto porque pasa por el notario, ahí se pagan los derechos, para ir al notario hay que presentar el pago de tributos. Entonces ahí el Estado más me parece que se ve afectado en la informalidad o la falta de inscripciones registrales, en las ya bueno, transferencias. entonces sería buen sustento para si en caso te preguntaran, ¿no? Y si todo lo que está en tu trabajo es lo que te pueden preguntar. Lee tu trabajo, lo que no entiendas, no comprendas, profundízalo más. Y pues lo único que te recomiendo es que estés tranquilo, que, que leas no leas, que expliques con naturalidad cada uno de los puntos. Evita de cargar las diapositivas, la parte inicial que habíamos visto, planteamiento del problema. Y siempre que te vas a dirigir con mucho respeto a los miembros del jurado, ¿no? Si es el profesor solo, en buena hora, y si son más, con mucho respeto. Si algún miembro del jurado considera que estás haciendo una pregunta de repente fuera de contexto o errónea, simplemente solicitarle volver a repetir la pregunta muy educadamente. Y si te dan alguna sugerencia de mejora, bienvenidas de tu parte, ¿no? Que lo vas a tomar en cuenta para la mejora respectiva y pues así tú, así ellos te refuten alguna situación, tú no quiere decir que lo enfrentes, así como lo estás haciendo alturadamente, trata de defender tu postura, defender lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que has leído, lo que has indagado, porque si bien es cierto, te he apoyado yo a hacer algunos capítulos, pero tú eres el especialista, tú conoces el tema, entonces tienes un caso similar, tienes todo a la mano, entonces no hay forma de que te vayan a desaprobar. En la sustentación siempre se evalúa la postura del tesista. He sido jurado también en diferentes universidades y cómo defiende su postura. Si se le hace de repente, refutamos algo, pues mucho prevalece la forma alturada como responde el tesista al jurado, Profesora, ¿ya? acá nos estamos un poquito abocando al artículo 949. Eh, de repente eso también tendría que ir mencionado en el título, o se considera como la normativa, Está en el parte de sustento, en la, el contenido. como parte de la normativa. Claro, al decir según la normativa estás abordando, porque dice el artículo 949 va a ser muy extenso y el título no debe ser muy extenso. Mm, Así es, Miguel. Profesora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, mañana, ¿qué es tu sustentación? Está entre mañana y los jueves porque el profesor está haciendo un sorteo. Felizmente que no me ha tocado hoy. Hoy Ujú. estamos lunes o martes. Lunes. Hoy Bueno, no me ha tocado hoy ni me ha tocado mañana. Entonces, es probable que mañana están sorteando para el miércoles. Es probable que me toque el miércoles o el jueves, pero el jueves termina. ya. Termina. Lee entonces, revisa bien algo que no comprendas, entiendas siempre, profundiza más en eso. Y ya bueno, cualquier cosita me avisas. Como te digo, es como dices tú, tu primera vez, no ha habido las coordinaciones previas antes pero estamos tratando de
¿no? De mejorar, tanto tú como yo, porque a veces tú te pones también un plan así muy exigente y a veces yo estoy con los tiempos y no acordamos previamente. Entonces lo ideal es que en un inicio se den las pautas, que no se dio en este caso, ¿no? Yo Fue algo solito muy así rápido, muy, no, no, muy de 2 semanas conciso. hemos estado trabajando, profesora, y bueno, un poco también que el trabajo es una tesina y más que todo un trabajo bibliográfico, ¿no? Y bueno, yo he cancelado casi la mitad de una tesis. Entonces, al menos yo esperaba un poquito Para más de una tesis, informe. lo que te está faltando, aspectos preliminares, dedicatoria, agradecimiento, el resumen que es la metodología, el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Los anexos, que es la matriz de consistencia, el instrumento que lo tienes, los formatos de validación que le das a un especialista que te firma y lo anexas lo agregas como anexo, el screen de las encuestas que has llenado, o que en el Google Form también pone inclusive, o sea, Claro. no es Para lo cancelado, yo esperaba un poquito más de su asesoría, un poco más de su soporte, pero bueno, es que ya, el problema, Miguel, ha sido que no se utilizó los términos debidos, ¿no? Si tú me dices, necesito su asesoría, era muy distinto, necesito que me elabore tal capítulo. Entonces son cosas distintas. pero así hemos estado avanzando, profesora. Pero bueno, Capítulo lo B, capítulo B. importante es que De se hecho, esté dando. A copia mí tampoco no me gusta curso. dejarlos a mis asesorados de lado, ¿no? Siempre cuando yo hago un trabajo completo, hasta les hago presustentación, les hago las diapositivas, o sea, todo el trabajo completo, un paquete completo, ¿no? Bueno, Ya pero me hubiera comentado ya eso, de ya repente también me más hubieran contestado. adelante, ya si requiere nuevamente mis servicios, ya pues, ¿no? Lo Bueno, hacemos de profesora, manera y la completa verdad para que no me queda evitar buena experiencia, inconvenientes. pero bueno, como le digo, ya conocemos más del tema. Muchas gracias, profesora. Así es, Cualquier Miguel. cosa por Muy el bien. WhatsApp, de todas Que maneras. tenga buenas noches, Carlos. Doctora, Ese- dime, Carlos. aprovechando que está usted aquí mismo, rapidísimo, ¿no? Le voy a quitar un minuto máximo. Yo he estado trabajando mi tesis, mi plan de tesis en la peruana, lo he estado haciendo solo. He avanzado y solamente quería que me dijera lo siguiente, nada más. ¿Cuál es tu título? El título es Influencia de la participación de los padres en el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de la institución educativa latinoamericana en el año 2023. Mi participación. Influencia, estás haciendo un nivel explicativo. Eso justamente es lo que quería hacer. Ya más o menos me informé del tema. Este, y mis variables serían participación de los padres y rendimiento académico. Ujú. Quería solamente que viera mi matriz de consistencia, que es esta, porque de ahí estoy haciendo mi marco teórico y bueno, simplemente quería que me dijera qué indicadores no deberían ir para nada, o sea, de plano. Ya, es que para decirte eso, tendrías que revisar el marco teórico. El marco teórico dice participación de los padres. Esta variable, ¿qué autor dimensiona esta participación en tiempo de interacción, interacción de los padres y en características de los padres? Esto lo dimensiona, es un autor norteamericano, estadounidense, una autora en realidad. Esta autora solamente menciona estos dos de aquí, estas dos de acá, esto de aquí. Entonces lo que yo he hecho es agregarle otras dimensiones más, o sea, de mi propio aporte, ¿no? Es- Ya, pero en todo caso, tú estás considerando un instrumento ya elaborado, pero adaptado en este caso por ti, que es el investigador, ¿no? claro, 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 sí, 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 sí. O sea, esta investigación ya se hizo, como le digo, hasta aquí nada más, ¿no? Esto de acá. Ujú. Y algo de acá nada más, ¿no? Algo. Entonces yo le O estoy... sea, tú estás ampliando para saber cuáles son las características de estos padres de Sí, familia. lo que pasa es que en una investigación, un autor trabajó esto con esto de acá. Y en otra investigación, otro autor trabajó esto con esto de acá. Y en otra, esto trabajó esto con los dos de acá. Entonces yo dije, bueno, Mm, puedo utilizar los tres que han utilizado los autores, ¿no?
y unirlo, ¿no? O sea, ese ha sido mi criterio que he usado, ¿no? Y ya, ¿y qué investigador ha utilizado los dos? Tiempo de interacción e interacción de los padres. ¿Ninguno? ¿Por separados están? Sí, ¿O hay alguno que haya utilizado esos dos? hay alguno que ha utilizado esos dos. No con esos nombres, doctora. No con esos nombres. Mm, Sí, no con esos nombres. Pero por eso le digo, esa frase de interacción de los padres con sus hijos, es correcta para considerarlo como dimensión, Tiempo de interacción de los padres con sus hijos. o simplemente interacción nada más. Interacción de los padres de familia con la escuela. Interacción nomás quedaría. Ujú, Interacción nada más, ¿no? ujú. Interacción con la escuela. Y mis indicadores los he tratado de hacer, como es cuantitativo, tratando de trabajar con números, los números de horas de acompañamiento de los padres en las tareas, número de horas de acompañamiento de los padres en la actividad de esparcimiento, horario de El interacción, sí. acompañamiento de los padres, el esparcimiento, la interacción, así. Número de asistencias a reuniones, número de actividades extracurriculares, nivel informativo. Ya está haciendo 3 por cada dimensión, ¿no? Sí, más o menos tres, tres. Ya, y a ver, en las características de los padres, nivel de educación alcanzado por los padres, categoría de ocupación, ingresos económicos por trabajo. Eh, ¿No consideras la edad de repente? Pues hay padres que son jóvenes, hay padres que son, ¿no? Mayores, ¿no? Entonces, a ver, quién es para que puedas ver dónde, cuáles son los padres que tienen mayor participación, si son los jóvenes o los padres Gracias, adultos. doctora. Sí, tiene mucha razón. Edad de los padres Ujú. es importante. Sí, tiene razón. Serían cuatro. Ahí tendrías 4, a ver qué quitaríamos ahí. Nivel alcanzado, eso se refiere al grado de instrucción, ¿no? Claro. Ocupación. Categorías de responsabilidad en eh, que trabajan. Ahí podrías quitar ingresos económicos, porque ya al ver la ocupación ya más o menos estás, ¿no? Direccionado a que si Oh, es un padre claro. desempleado, empleado, si es un De, obrero, empleado. claro. De preferencia tiene que ser 3 siempre, ¿no, doctora? Siempre, porque para que no haya alteración en las correlaciones, porque tú vas a tener que utilizar, ¿qué estás poniendo en coeficiente correlación, en estadístico? Mm, Pensaba usar el chi ¿Qué cuadrado. estadístico vas a emplear? No le entiendo mucho la pregunta, pero más o menos pensaba usar el chi cuadrado para demostrar Chi la cuadrado. correlación. ¿Por qué chi cuadrado? Si chi cuadrado es para variables cualitativas y si estás poniendo número de horas. Porque No, he visto que lo han hecho para variables cuantitativas también. claro, para variables cuantitativas. Sí, me he guiado de un trabajo que utiliza chi cuadrado para variables cuantitativas. Para Yo te indicadores. sugiero que lo hagas, primero hagas la prueba de normalidad y que la prueba de normalidad elija qué estadística utilizar. Ah, Si es coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman. claro. Primero haz la prueba de normalidad. Ya, doctora, ¿Ya? pero así a grandes rasgos estaría bien, ¿no? Sí, sí. No habría Entonces, mucho problema. Ya, doctora, eso era todo lo que yo así es. lo que quería consultarle. Sí, seguramente más Muy bien, adelante Carlos. le voy a estar consultando más ya. Gracias, doctora. Muy bien, cuídate, buenas Cuídense, hasta luego. noches. Ok. Gracias, chao.